Gracias, Horacio. Bueno, el siguiente orador de este bloque es el ingeniero Mauricio Farrell, investigador del INTA. Mientras te vas acomodando, Mauricio, les cuento. Mauricio ha realizado una maestría en teledetección y sistemas de información geográfica y actualmente se desempeña como responsable del área de eficiencia de cosecha y agricultura de precisión en el INTA Anguil. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión de este congreso por haberme invitado. Yo les voy a mencionar lo más breve posible algunos de los trabajos que hemos llevado adelante de la estación experimental de Anguil para mitigar el efecto del daño por paloma. Como bien dijo Jorge, es una cuestión de mediano a largo plazo. No obstante a eso, nos pareció que en la provincia de La Pampa, por ser, digamos, gran parte de esa área cultivable marginal, donde muchos de los productores, si no hacen girasol, no pueden hacer otro cultivo, poder, digamos, realizar trabajos en tal efecto. Pero por sobre todas las cosas, creo que nos pareció interesante, ante todo, poder emitir un diagnóstico de realmente cuánto es el daño en la provincia de La Pampa, ¿no? A raíz de esto, iniciamos nosotros, junto con la gente de ASAGIR, un trabajo para determinar, entre otras cosas, el daño por paloma, ¿no? Si ustedes saben el mapa, ese es el área cultivable de la provincia de La Pampa, donde los puntos rojos que se ven están indicando los lotes, sobre 101 casos, lotes en los cuales tenemos un daño por paloma por encima del 12%, ¿no? Coincidiendo con lo que decía Alochis, son lotes que están circundantes a lo que es el área de monte de la provincia de La Pampa, donde también, por ser un área marginal, conviven, ¿no es cierto?, cultivos que no llegan con un buen tamaño de capítulo y por lo tanto son los más dañados. A medida que vamos hacia el este, obviamente ese daño tiende a ser bastante menor. El otro aspecto asociado al tema del daño por paloma es el proceso de cosecha, ¿no? Fíjense ustedes que en la provincia de La Pampa, también con este diagnóstico que realizamos, las pérdidas aproximadamente están en 100 kilos por hectárea, donde el cabezal, creemos nosotros, por nuestros datos, que el 60% es responsable de ese 60%, y que una de las causas, o las dos causas más importantes que hemos detectado son la desuniformidad en la maduración y las presencias malezas de fin de ciclo que de alguna forma dificultan el trabajo del cabezal. Este es un mapa de humedad, similar a lo que sería un mapa de rendimiento, donde fíjense que el mapa de humedad nos está expresando valores mínimos en áreas en rojo, con datos de menores al 9%, contra áreas que están, digamos, mayores al 11%, y fíjense que esa variabilidad en la humedad de alguna forma dificulta el proceso de cosecha. ¿Qué hace el productor habitualmente? Espera que todo el lote de alguna forma se uniformice, por lo tanto, lo que inicialmente tenemos con 9%, llegaríamos al cabo de los días con humedades más bajas. Esta situación de alguna forma hace que sea primero atacado por el daño de palomas con mayor frecuencia, los daños sean más frecuentes, los valores sean más altos y la eficiencia de cosecha sea bastante menor. El otro aspecto que sería el contrario, cuando un productor desearía por ahí remediar la alta variabilidad que hay en la humedad y trillaría con humedades, ¿no es cierto?, por encima del 12%. Va a haber situaciones en las cuales la eficiencia va a ser muy buena, es decir, en las áreas amarillas y rojas, pero cuando le toca realizar sobre las áreas verdes, es decir, las zonas más húmedas del lote, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer otros problemas como las pérdidas por cola. Entonces, evidentemente, lo que ya sean pérdidas por cola de cosechadora o pérdidas por plataforma por ser demasiado seco, es, digamos, de alguna forma un efecto que contribuye a que la población de palomas se manifieste sobre un área determinada y la población aumente.
Las malezas de fin de ciclo. Esta es una situación bastante común de ver en la provincia de La Pampa, donde podemos ver estas situaciones, ¿no es cierto?, donde el cultivo alterna con estas malezas y hacen que, digamos, dificulten el proceso de cosecha, como, digamos, ineficiencias, por ejemplo, en el estroncador y el sistema de corte, básicamente como causa, digamos, de pérdidas. Si un cultivo de girasol llega al estado de madurez fisiológica hasta que llega al proceso de cosecha, aproximadamente, según el ambiente y el cultivar, estaríamos pasando entre 18 a 22 días. Y una de las situaciones que nos motivaron a hacer esto es la pregunta: ¿podremos acortar el periodo de secado? Es decir, en definitiva, tratamos de reducir el tiempo de exposición del cultivo al ataque de plagas y simultáneamente mejorar la eficiencia de cosecha a través de uniformar el cultivo en cuanto a humedad, básicamente, y, ¿por qué no?, controlar las malezas de fin de ciclo. Uno de los aspectos que hemos evaluado durante 3 años es la aplicación de diferentes químicos, diferentes productos, diferentes dosis, donde nos permitió después, post-aplicación, evaluar tasa de secado, humedad del grano, evaluar simultáneamente cómo fue el daño por paloma, en tratamientos aplicados y no aplicados, y cómo fue también la eficiencia de cosecha, desde el punto de vista de lo que es pérdidas de granos en el proceso, también en tratamientos aplicados y no aplicados. ¿Qué hemos evaluado? Hemos evaluado mezclas con diferentes dosis de carfentrazone, con mezcla de glifosato, básicamente, con un testigo sin aplicar y con paraquat como un testigo de máxima. Todos saben bien cuál es la virtud que tiene paraquat como producto quemador. Es indiscutible realmente el efecto que produce. Y lo que nos quedaba a nosotros es cómo podíamos evaluar cada una de estas mezclas frente a paraquat. Todas las aplicaciones fueron aplicaciones aéreas. Generalmente se hicieron en horarios de la mañana con alta humedad relativa al ambiente y baja temperatura. Este es un gráfico que a ustedes les muestra cómo ha sido la evolución de la humedad del grano al momento y post aplicación. Fíjense que la humedad al momento de la aplicación arrancó aproximadamente con 30% de humedad del grano. Y fíjense cómo al quinto día post aplicación todos los tratamientos tratados con defoliantes teníamos alrededor entre 13 y 14% de humedad. Mientras que el testigo al quinto día post aplicación habíamos solamente bajado 3 puntos, es decir, de 29 con la cual arrancó, llegado a 26,5%. Si observan también el tratamiento de carfentrazone de 80 centímetros cúbicos con 2 litros de glifosato, la performance fue bastante interesante respecto al testigo, pero de menor performance que el resto. Al 10º día post aplicación, fíjense que el testigo alcanzó un 18% de humedad, ¿no es cierto? Con lo cual queda en evidencia de alguna forma con los tratamientos tratados como, digamos, la velocidad, digamos, de pérdida de humedad se ha habido incrementado. Cuando evaluamos la estimación del daño por paloma en tratados y no tratados, vemos que hay, al momento de la aplicación, es decir, cuando en vez del capítulo está pasando de verde a amarronado, es decir, eso coincide en muchos de los casos entre un 30 a 32% de humedad y lo que nosotros llamamos final de lo que es madurez llenado de grano, ya teníamos un daño del 2,2%. Al quinto día, se incrementa ese daño. Y en el caso del testigo, fíjense que se selló al 10º día post aplicación con un daño acumulado de 17%, mientras que el tratado, como fue sellado inmediatamente 5 días después de la aplicación, alcanzó un daño de casi 10%. Esto habla a las claras que el verdadero efecto de reducir la tasa de exposición la estábamos cumpliendo, es decir, ganarle días al proceso de secado a través de la aplicación de un desecante para que justamente la paloma
no magnifiquen, ¿cierto?, el daño. En el tema de cosecha, fíjense que ya el hecho de poder uniformar el lote en cuanto a humedad y haber cosechado 5 días después los tratamientos tratados post aplicación, vemos que en el testigo, que fue cosechado 10 días después, hubo un incremento, ¿no es cierto?, de las pérdidas por cabezal, son las barras amarillas, que eso de alguna forma estaba experimentando que en algunas áreas dentro del lote estaban demasiado húmedas y otras demasiado secas, mientras que el cabezal, en lo que he tratado, estaba en una mejor, digamos, uniformidad en cuanto a humedad. Las pérdidas por cola se mantuvieron invariables y obviamente las pérdidas por cabezal hacen que la pérdida total de la máquina sea mayor para el testigo. Por último, como conclusiones finales, queda claro que el uso de los defoliantes acorta de alguna forma la etapa de secado, es decir, 5 días post aplicación ya estamos en condiciones de poder trillar, porque podemos pasar de 30, 31 o 29% de humedad a humedades de 13, 14 o 15% solamente al quinto día. Permite una reducción del daño por una menor exposición del cultivo, es decir, no es lo mismo tener el cultivo 18 o 20 días post madurez fisiológica que 5 días. Mejora la eficiencia de cosecha porque en nuestros sitios donde tenemos mucha variedad ambiental, lo que hacemos con la aplicación de defoliante es uniformizar el cultivo en cuanto a humedad. Y esto es muy importante, permite liberar el lote antes, con la consecuencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver para los cultivos que vienen, a posteriori con el almacenamiento de agua. Una última conclusión es, yo siempre digo que cuando uno aplica un defoliante, y algo Alochis explicó, es muy importante tener al quinto día la cosechadora para, digamos, comenzar a trillar. 1 día más, 2 días más post aplicación, eso, digamos, se traduce en mayores pérdidas por paloma. Muchas gracias.